Hermanos, amados, estamos muy agradecidos con Dios por este nuevo día y esta nueva oportunidad que nos da de llegar a sus vidas. Sean todos bienvenidos a nuestro culto dominical, a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Padre, gracias Señor por tus bendiciones, oh Dios, porque tú has sido bueno, Dios, porque en medio de las circunstancias, Señor, oh Dios, podemos saber que tú nos has sostenido y tu mano, Señor, oh Dios, está sobre nosotros y nos has rodeado con tu favor. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia. Te honramos y te alabamos. Gracias, Señor, y te rogamos, oh Dios, que en este día tu palabra llegue a nuestros corazones y que parta, Señor Dios, todo lo que haya que ser transformado, Dios, que podamos entenderla y podamos dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por su bondad. Dice la palabra de Dios que Él hace nacer, salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces nosotros podemos también, así como la naturaleza le obedece, también nosotros adorarle con todo nuestro corazón. Y hay una canción, un coro que no sabemos muy bien, que se llama Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Vamos a cantarlo con alegría en nuestros corazones. Perdonen, hermanos, un error técnico aquí. Amén. Ahora sí. Cantaré al Señor por siempre,
Gloria al Señor. Bien, hermanos, estamos delante del Señor adorando su nombre. Y podemos reiterar delante de nuestro Dios: Señor, yo estoy aquí y yo no puedo levantar mis manos. El coro dice: con mis manos levantadas adorándote. Pero usted allá en su casa puede hacerlo. Y adoremos a nuestro Dios en esta mañana, porque el Señor es bueno. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y pese a las circunstancias que pueden estar sucediendo, yo quiero invitarle a que usted ponga su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Que ponga su mirada en Él y permita que Él le llene de su paz, de su gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a cantar esta canción honrando a nuestro Dios, exaltando su diestra para siempre. Él es todopoderoso y merece nuestra adoración. Con mis manos levantadas
la palabra de Dios. Dios le bendiga, buenos días. Damos gracias al Señor por que nos permite estar un día más con ustedes, compartiendo su palabra. Y vamos a orar, pero quiero pedirles que estén abriendo sus Biblias en Génesis capítulo 32. Vamos a estar viendo una historia muy interesante. Entonces, acompáñenme en Génesis capítulo 32 y vamos a estar orando para iniciar. Padre, te damos gracias por tu amor. Te presentamos este tiempo, te presentamos tu palabra. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tu palabra sea recibida, que la utilice, que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, transforme las vidas, Señor, y nos dé una nueva visión de quién eres tú, que nos permita conocerte mejor y que podamos vivir más para agradarte a ti. Gracias, Señor. Amén. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32 es un capítulo interesante, muy conocido, y sucede que Jacob está regresando de la tierra de Padán Aram, donde vivía con su tío, donde había estado 20 años con su tío, donde había estado trabajando 14 años por Raquel, porque él en realidad trabajó primero 7 por Raquel y le metieron a Lea de gol, y después trabajó 7 años más por Raquel, así que trabajó 14 años por Raquel y después trabajó 6 años más para poder tener su propio rebaño, sus propias cosas. Ahora Jacob regresa a la tierra de sus padres, donde su padre Isaac, y ya pasó el primer escollo, la primera dificultad, que era encontrarse con su tío Labán, porque él salió de Padán Aram sin decirle nada al tío, y el tío lo alcanzó, y bueno, tuvieron una conversación, y ahora él se prepara para encontrarse con Esaú, y le manda mensajeros a Esaú, y cuando Esaú recibe a los mensajeros vienen y le dicen a Jacob que Esaú venía con 400 hombres, y Jacob se llena de miedo. Era el mayor temor de Jacob encontrarse con Esaú, de quien había salido huyendo 20 años atrás, porque primero se aprovechó de su condición para comprar la primogenitura. Luego le robó la bendición del padre, y le tenía mucho miedo a su hermano Esaú. Entonces, cuando él ve esta situación y tiene miedo, él toma ciertas acciones. Y cuando yo leo esta historia nuevamente hace unos días, me doy cuenta de cosas interesantes que podemos aprender de la vida de Jacob, de esta historia específicamente. Así que quiero pedirle que me acompañe al versículo 9, donde vamos a empezar leyendo, y vamos a ir viendo poco a poco lo que sucede con la historia de Jacob. En el versículo 9, vamos a leer los versículos del 9 al 12 y después empezamos a ver el tema. Dice el versículo 9, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar. Bien, esta es una oración que hace Jacob, y yo quiero mostrarles la belleza. Cualquier persona que diga, bueno, yo no sé orar, lo que tiene que hacer es ir a la Biblia y ver cómo oraban estos
hombres sobre todo del Antiguo Testamento, hay un patrón en cada oración de estos hombres y se puede aprender mucho de cómo ellos oraban. Jacob, como ya dice, tenía miedo. Como cualquiera de nosotros puede tener miedo, así mismo Jacob tenía miedo. Y vamos a seguir esta oración paso a paso. ¿Qué es lo primero que hace Jacob en su oración? Te va a encontrar esto en casi cualquier oración de la Biblia, creo que en todas. Y él empieza diciendo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jacob conocía a Dios por referencia, como muchas personas conocen a Dios por referencia. Algunas personas conocen a Dios porque su pastor les habla de Dios, algunos porque su papá, su mamá o su abuela o su abuelo les muestran con sus vidas quién es Dios. Y Jacob apela al Dios que él conoce, cómo lo conoce. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de ver una historia preciosa y ayer la volví a buscar porque quería hacerle referencia. Se trata del testimonio de una mujer hindú. Esta mujer nace en una familia donde su papá es un sacerdote hindú. Sus tíos son sacerdotes hindú. Es más, ella dice que por la línea de su mamá, el sacerdocio hindú venía desde los 1800 hacia acá, o sea que era una larga familia de sacerdotes hindú, y dice, no se esperaba que alguien de esa familia mirara o fuera siquiera a mirar a otra religión. Entonces Jacob invoca al Dios que él conoce. ¿Y cómo lo invoca? Bueno, como lo conoce. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Esta mujer que les estoy contando, ella tiene una serie de enfermedades y habían visto todos los médicos posibles y no había cura para su enfermedad. Así que sus padres deciden llevarla a hacer un viaje en avión a un cierto templo hindú. Ella cuenta que tenía que subir 100 escalones para poder llegar donde estaba la imagen Dice que ellos allá está el lugar donde la gente se reúne, está detrás de eso hay un velo y detrás hay otro velo donde está el lugar santo, donde está el ídolo. Y que mientras sus padres conversaban, ella subió corriendo las escaleras y en ese lugar no podían entrar nadie sino los sacerdotes. Ustedes saben, esto es una imitación del diablo de lo que Dios hace. Entonces, como vio que no había nadie, ¡pum!, se coló y estaba el ídolo inmenso ahí. Y ella empezó a decirle al ídolo que la sanara. Entonces llegó el jefe de los sacerdotes y la encontró y le dijo que ella era inmunda. Y bueno, ella salió corriendo y se fue con sus padres. Se le corta la historia. El asunto es que ella en su cuarto dice que ella había escuchado de unos vecinos de ella que hablaban de un Dios que se llamaba Jesucristo, se llamaba Cristo, y ella ahí clamó a Jesucristo y clamó que si existía que la sanara, y dice que el cuarto se llenó de una luz y que escuchó una voz que le dijo, yo soy Jesús, y en ese momento todas sus enfermedades salieron, se fueron. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque esta mujer solo tenía una referencia de Jesús, había escuchado, pero clamó a ese Jesús al que ella había escuchado, del que había oído a distancia, y él le respondió. Jacob ora al Dios que él conoce, como lo conoce. No está buscando ídolos, no, él sabe que existe Jehová, él sabe que existe Dios, y cuando nosotros buscamos a Dios con sinceridad, Dios responde. Entonces, Jacob, ¿qué hace seguido? Él invoca la promesa que tiene de Dios. Dice, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Dice, Dios me dijo esto, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Uno de los problemas que yo encuentro a veces en el cristianismo es que hay mucha gente
que no tiene una palabra de Dios, que no tiene una promesa, una palabra, nos enseña mucho a reclamar promesas bíblicas que muchas veces ni siquiera aplican a nosotros. Pero no nos enseñan que nosotros debemos tener una palabra de Dios de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestra vida. La promesa que invoca Jacob es una promesa personal de Dios para él. Dios le dice, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te voy a hacer bien. Ahí está su promesa. Y él se agarra de esa promesa y en su oración se la recuerda a Dios. En Génesis 28:15, Dios le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, la promesa que Jacob invoca es cuando él está en Padan, Dios le dice que se regrese y él se regresa. Y él, en este momento que tiene miedo, él le dice a Dios e invoca esa promesa delante de Dios. Nosotros debemos saber algo. Nosotros debemos saber que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Que ciertamente nosotros podemos, y yo digo siempre, más que reclamar las promesas de la Biblia, lo que nosotros debemos hacer es buscar cómo cumplimos los mandamientos de Dios, porque cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, las promesas de Dios se cumplen, porque la palabra dice que Dios es fiel, y si Él es fiel, Él no necesita que le estemos recordando sus promesas. Sin embargo, en una oración, hablando con sinceridad, no está mal, es hasta correcto que nosotros, si tenemos una promesa de Dios, que se la recordemos en medio de nuestra oración. Jacob sigue orando y dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Otra de las cosas en las que yo siento que a veces fallamos, y digo siento porque la verdad yo no sé cómo está usted, es que hay muchos cristianos, desde mi punto de vista, que no están conscientes de las misericordias de Dios, de cómo Dios los guarda, cómo Dios a través de su vida ha ido haciendo cosas. Jacob estaba consciente de que él cruzó el Jordán sin nada y que ahora cuando regresaba traía ovejas, traía camellos, traía una familia numerosa, traía muchas bendiciones y sabía que no era porque él era muy rareza, él recordaba con humildad y sabía que era Dios. Nosotros debemos ser humildes y reconocer que las cosas que tenemos, que hemos recibido, las hemos recibido de Él. Jacob reconoce que lo que tiene lo tiene por Dios. Yo quiero hacer un énfasis en el versículo que sigue, el versículo 11. Dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Nosotros debemos dejar a un lado todo tipo de oración religiosa. Cuando usted va a orar a Dios, cuando yo voy a orar a Dios, nosotros debemos llevar el corazón en la mano y orar a Dios con sinceridad y decirle a Dios lo que sentimos. Jacob no se anda con vueltas y le dice, líbrame de la mano de Saúl porque yo le temo, tengo miedo. La razón real por la que él estaba haciendo esta oración no era porque Dios lo había bendecido, no era porque Dios le había dicho que se viniera y que le iba a hacer una promesa. La razón de esta oración era que él tenía miedo. Y él con sinceridad, después que hace todo lo que ya hablamos, va delante de Dios y le dice, le tengo miedo a mi hermano, líbrame de la mano. Era la razón por la que él estaba orando, porque él quería que Dios le librara de la mano. Pero más que nada, Dios, más que librarlo de la mano, Dios quería hacer otra cosa que vamos a ver más adelante. Es importante que nosotros entendamos que nuestra oración tiene que estar cargada con una sobredosis de sinceridad y de humildad. Jacob
Jacob sigue orando y dice, y tú has dicho, vuelve y le recuerda a Dios, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vuelve y le recuerda a Dios la promesa que Dios le había hecho. Y mire qué interesante, después que él dice eso, en el versículo 13, inicia diciendo, y durmió allí aquella noche. O sea que después que él ora, tuvo, digamos que la paz suficiente para dormir, para descansar, para dormir, sencillamente. Ahora yo quiero que me acompañen el versículo 22. En el versículo 22 empieza otra escena. Jacob ha mandado a su familia por delante. Dice que cruzaron el vado de Jaboc, cruzaron y él se queda solo. Es importante que nosotros tengamos tiempo a solas con Dios. En el versículo 22 al 24 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Yo me he puesto a pensar mucho en quién es ese varón que luchó con Jacob. La Biblia no dice nada de él. Nada, cuando Jacob le pregunta su nombre, él no contesta. Nada más le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Podemos pensar que fue Dios mismo, por la palabra que él dice al final, y ciertamente. Pero el punto es que Jacob estaba peleando por algo. No era una pelea porque no, él estaba peleando y estaba luchando por algo. Y dice aquí de salida, nos dice que él luchó con el varón hasta que rayaba el alba. O sea, estuvo toda la noche batallando por lo que quería. Nosotros tenemos que aprender a ser gente que lucha por lo que quiere. Dice que luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Este pasaje, esta parte del pasaje, me lleva a varias cosas. Lo primero es que cuando nosotros estamos luchando, peleando por una bendición de Dios, tenemos que agarrarnos fuerte. Leía la historia de un hombre que se metió en un monte, se la voy a hacer cortita, y él dijo, no saldré de ahí hasta que entregue mi corazón a Dios. Pero cuando estaba ahí en ese monte, él mismo dice que se arrepintió porque dice que su carne se resistía, no encontraba palabras para orar a Dios y le daba pena que lo vieran. Cuando nosotros estamos buscando la bendición de Dios, vamos a encontrar que hay resistencia. Vamos a encontrar que se nos va a hacer difícil. Entonces tenemos que agarrarnos fuerte y agarrarnos de Dios y luchar con todo nuestro ser por esa bendición. Y dice en el versículo 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Yo no sé si alguna vez usted ha estado de rodillas por 1 hora o más, pero cuando uno se pone de rodillas y pasa 1 hora o más tiempo de rodillas, empiezan a dolerle a uno las rodillas, sobre todo cuando uno tiene sobrepeso como yo.
empieza a uno a dolerle la rodilla. Y uno tiene que tomar una decisión. Jacob lo descoyuntaron, eso debió haber dolido mucho. Y yo te digo algo, soporta el dolor y sigue peleando. Soporta el dolor y sigue con la lucha. El varón le dice a Jacob, déjame. Y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Esta es una batalla, usted tiene que luchar y no se puede rendir. Usted no puede, nosotros no podemos rendirnos porque lo que está en juego es nuestra bendición. Si nosotros permanecemos en la batalla, miren lo que dice el versículo 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta parte, estos versículos, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque el cambio de nombre no es como nosotros, que de repente yo hoy me llamo Iván y mañana me llamo Javier y no hay problema, o me llamo José y no hay problema, me cambié el nombre y ya. No, es un cambio de identidad, es un cambio de personalidad. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios lo que quiere es cambiarnos por dentro, cambiarnos totalmente. Si nosotros permanecemos buscando la bendición de Dios y luchando por la bendición de Dios, Dios nos va a transformar, Dios nos va a cambiar. Y nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas van a cambiar. Dios le cambió el nombre a Jacob de usurpador a, por decirlo de una manera, luchador, batallador. Y ese nombre ha sido tan así que Israel hasta hoy está batallando y está luchando día a día. Ha luchado toda su vida con y contra Dios y con y contra los hombres. Desde que Israel existe. Dice que entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo allí. Nosotros tenemos que permanecer en la batalla, en la lucha, buscando nuestra bendición. Y en el caso de nosotros esto se hace en oración. No podemos ser flojos con nuestra oración. Nosotros debemos ser perseverantes, día con día, buscando el rostro de Dios en oración, buscando que el Señor nos dé esa identidad que muestra el carácter de Dios en nuestra vida. Termina este pasaje diciendo, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Hermano, cuando Dios nos cambia, se nota. Pero quiero llamarle la atención sobre algo. El versículo 30 dice que Jacob dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Qué significa eso? Tenemos que recordar cómo iniciamos. Iniciamos con la oración de Jacob y iniciamos diciendo que Jacob dijo a Dios, líbrame de mi hermano Esaú porque le temo. Y ahí es donde estamos viendo. Nosotros vamos a Dios buscando una cosa y Dios mira más allá y nos da algo más grande. Jacob salió de este encuentro con Dios sin temor. El temor que tenía de Esaú aprisionaba su alma, lo tenía preso,
él no se sentía cómodo. Nadie se siente cómodo en una prisión. Y si usted tiene temor, tiene miedo, no se va a sentir cómodo. Entonces, cuando usted, en este caso estamos hablando de temor, pero puede ser también, por ejemplo, el orgullo. Y muchas otras cosas que pueden estar aprisionando a su alma. Y la manera de librarnos de eso es yendo a Dios y batallando por nuestra libertad, por nuestra sanidad, por nuestra bendición. Quiero repetírselo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos ir a Dios en oración y perseverar, mantenernos allí. Si vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, vemos a los discípulos que perseveraban, dice, en la oración, en la palabra. Ellos estuvieron allí, calculan mucho que eran 10 días que estuvieron encerrados en ese lugar, perseverando. Yo no sé si usted en este momento tiene alguna situación en la cual necesita perseverar, necesita buscar el rostro de Dios, pero no lo posponga más. Es hora de que nosotros empecemos a librarnos de todas aquellas cosas que nos detienen y que hacen que nuestro ministerio, nuestra vida, todo se detenga, se ataje, se atasque. Tenemos que avanzar. Y para eso necesitamos ser libres. La palabra dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Eso es libertad. Y Jacob la obtuvo batallando por ella, toda una noche luchando por ella. Leyendo esto, pensé, cuán importantes son las vigilias. Cuán importante es que nosotros tengamos vigilias y permanezcamos en esa vigilia y nosotros nos mantengamos fuertes, batallando hasta el amanecer por la bendición que estamos buscando en Dios. Es importante la bendición. Y si ve este texto, habla de la bendición. Pero yo no quiero dejarle el concepto en la cabeza de que yo le estoy ya hablando específicamente de la bendición. El mensaje hoy es que muchas veces nosotros no alcanzamos lo que deseamos, no alcanzamos lo que Dios desea para nosotros, porque este es el punto. No es tanto lo que yo deseo. Si usted es cristiano, si yo soy cristiano, los que somos cristianos, no vivimos para nosotros, vivimos para Dios, vivimos para lo que Dios quiere para nosotros. Entonces a veces no alcanzamos lo que Dios quiere para nosotros porque no perseveramos, porque tenemos miedo, porque somos orgullosos y por tantas otras cosas. Y Jacob nos muestra cómo vencer ese miedo y avanzar. Después que Jacob sale de Peniel, él sale y después que usted vence el miedo, después que usted pasa tiempo en la presencia, el cambio se va a notar. En el caso de Jacob, cojeaba. No tiene que ser que usted cojee o que yo cojee, Dios va a hacer algo. Pero el punto es que nosotros tenemos que perseverar para buscar alcanzar a ser y hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Después de ese encuentro, él estaba preparado para encontrarse con su hermano Esaú, al que le había tenido miedo. Después de esa noche, su alma fue librada del temor a Esaú. Y yo le pregunto, ¿a qué le teme usted? ¿Qué es lo que le impide avanzar? ¿Qué es lo que tiene aprisionada su alma? Es hora de que te presentes, es hora de que nos presentemos delante de Dios y expongamos nuestra situación. Que reconozcamos delante de Dios cuáles son nuestros temores o cuáles son nuestras debilidades y que vayamos ante su presencia, porque es el único lugar donde nuestra alma puede ser librada, y que peleemos nuestra batalla en oración
y que tengamos la victoria que Dios quiere darnos. Hay gente que tiene miedo a evangelizar porque tienen miedo de que les cierren la puerta o que le digan esto o lo otro. Vaya delante de Dios. Hay gente que tiene miedo al amigo, al vecino, al tío, al primo, a la mamá. Vaya delante de Dios. Y persevere y manténgase hasta que sea librada su alma. Es posible que haya alguien que me esté escuchando que todavía no haya tenido un encuentro personal con Jesús. Jacob lo que tuvo aquí fue un encuentro real y personal con Dios. Es posible que alguien que me esté escuchando hoy nunca haya entregado su vida a Jesucristo, que no esté creyendo. Mire, la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, el que cree en mí. El apóstol Pablo le dijo al guardia allá en Filipo, cree en el Señor Jesús. Creer en Jesús no es creer, no es ir a la iglesia. La fe en Jesús transforma nuestra vida, cambia nuestra vida. Empezamos a vivir de una manera diferente por amor a Él y porque no queremos ofenderlo. Nos apartamos de todo tipo de idolatría, de todo tipo de inmundicia, porque no queremos ofenderlo. Saben, esta mañana mientras estaba orando, vino a mi mente el pensamiento, ¿y qué pasa si hoy no hay culto? Si hoy no nos presentamos. Quizás, tal vez, los que estén esperando dirán, ¿qué le pasó al pastor que hoy no apareció? Y quizás algunos se preocupen y chateen o llamen, pero quizás ninguno se preocupe. Todo es posible. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué pensaba eso? Porque pensaba, un día de esto, nuestra creencia es que Cristo va a venir un día y se va a llevar a la iglesia. Se va a llevar a aquellos que estén firmes con Él. Y yo pensé, un día de esto, ya sea por Facebook o ya sea en el templo, el pastor no va a llegar. La esposa del pastor no va a llegar. Y van a llegar un grupo de gente y van a preguntar qué pasó y no hay culto. ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está la pastora? Y se van a dar cuenta que Cristo vino y se quedaron. Porque no arreglaron sus vidas a tiempo. Se está pregonando por todas partes, Cristo viene pronto. Pero hay gente que no lo cree. Casi en cada lugar, todos los días sale alguien nuevo con una profecía, con una palabra, pero hay gente que no lo cree. Y hay algunos que dicen, sí, yo creo, hermano. Si usted no cambia su manera de vivir, usted no cree nada. El que cree, teme. A mi esposa le gusta mucho un proverbio que dice, el avisado ve el peligro y se esconde. Aquel que cree realmente la promesa de la venida de Cristo, dice la Biblia que se purifica a sí mismo, dice la Biblia que se prepara, que está listo, y que cuando Cristo venga no lo va a agarrar de sorpresa, porque está preparado, porque está viviendo para Cristo. Yo no sé qué es lo que te ata, no sé qué es lo que te impide vivir la vida como Cristo quiere que la vivas, pero yo creo que es hora de que vayas a Peniel. Yo creo que es hora de que vayas delante de Dios y pelees tu batalla hasta que tu alma sea librada y puedas vivir la vida que Dios quiere que vivas. Recuerda, no te sirve de nada reclamar las promesas de la Biblia si no estás cumpliendo con los mandamientos. Recuerda, Dios tiene una promesa personal para ti de acuerdo al propósito
que Él ha puesto en su corazón para tu vida. Esa promesa te va a guiar, esa promesa te va a fortalecer. Y llegado el momento vas a poder orar de acuerdo a esa promesa diciendo: Señor, tú dijiste, así como hizo Jacob. Así que yo quiero invitarte a que estemos orando en este momento, pero que pongas tu corazón, porque no vamos a pasar todo el día orando, pero quizás si este mensaje te llegó, si lo comprendiste, después de esto quieras ir y buscar un lugar donde orar, o quizás en la noche, no lo sé, para estar a solas con Dios y entregar tu alma. Padre, te doy gracias por tu amor y misericordia, te doy gracias por tu bondad. Y te pido, Dios, que nos ayudes. Necesitamos entender, Dios, que tú tienes un llamado y necesitamos vivir de acuerdo a ese llamado. Te pido que nos guíes, que nos fortalezcas, Señor, y que podamos ver, oh Dios, tu mano poderosa en nuestra vida. Te pido que bendigas al pueblo, Señor, que está escuchando este mensaje, que transforme sus vidas, las vidas de aquellos que no han sido transformados. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que les dé palabra, que tengan esa palabra, Señor, que guía, Señor, de acuerdo a tu promesa, que guía sus caminos y los mantiene firmes buscando tu rostro. Glorifícate y exáltate, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vanessa va a cantar unos coros. Gracias a Dios por su palabra en esta mañana, hermanos. Y vamos a rendirle a nuestro Dios un perfume de adoración a nuestro Dios. Quisiéramos pedirle que usted tenga la libertad de escribir sus motivos de oración si quiere que estemos orando, y vamos a estar orando al Señor. Mientras tanto que yo estoy orando, usted puede estar allí. Se desconectó. Volvió nuestro piano.
Traemos una lista de oración. Por Mireya Grajales, por su recuperación completa de operación de aneurisma. Por el abuelo de Aimé Flores, está en coma con COVID. Por Narciso Rodríguez con COVID. Por José y Johan Magallón, para que tengan un encuentro con el Señor. Por Mario Pérez, sé que le dio ayer un infarto. Marlene Moreno tiene COVID-19, está entubada. Chaylin Moreno tiene bacteria pylori. Y por Bertida Rigoberts, por sanidad, por confianza en el Señor para su vida. Acompáñenos a orar, vamos a orar por estas peticiones que tenemos aquí y antes de ir despidiendo. Padre, te damos gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, oh Dios, que escuche nuestra oración, Señor, en esta mañana. Cuando te pedimos, Señor, oh Dios, por estas peticiones, cuando oramos, Señor, por estas personas que están padeciendo por diferentes tipos de situaciones. Te pedimos, Señor, oh Dios, por Mireya Grajales. Padre, te pedimos que tú intervengas, Señor, tocando sus organismos, Señor, de manera que ella pueda recuperarse con prontitud de la operación que le hicieron, Señor, de este aneurisma, y que todo vestigio, Señor, del aneurisma desaparezca, que no haya ningún tipo de secuela ni nada sino que ella salga bien restaurada, Señor, de esta operación. Te pedimos por el abuelo de Aimé Flores, que está en coma con COVID. Te pedimos que tú lo restaures, Señor, que lo ayudes, Señor, para que él se recupere completamente de esta enfermedad, de esta situación en la que se encuentra. Te pedimos también por Narciso Rodríguez, que está con COVID, Señor. Sánalo, Señor, y también te pedimos que tú estés por él para que él salga, Señor, de ese lugar donde está, para que sea libre, Señor, de la prisión. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te pedimos por Johan y por José Magallón. Padre, obra en sus vidas. Señor, ellos necesitan un encuentro real contigo. Ellos necesitan, Señor, un encuentro transformador en su vida. Obra, Señor, para que ellos tengan una revelación completa de ti, oh Dios, y quebranten sus vidas y se vuelvan a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por Mario Pérez, Señor, para que tú, oh Dios, le des salud, para que su corazón, Señor, esté trabajando adecuadamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por Marlene Moreno, para que sea recuperada totalmente del COVID-19, que todo vestigio de este virus desaparezca de su cuerpo. Por Chaylin Moreno, Señor, para que esta bacteria pylori, Señor, también sea erradicada completamente de su cuerpo y ella no sufra, Señor, trastornos estomacales debido a esta bacteria. Te pedimos, Señor, por la sanidad de Bertilda Rigoberts, por su sanidad y porque tenga confianza en el Señor, en su vida, Señor. Padre, esto me hace pensar que esta persona no te conoce del todo. Entonces envía, Señor, un emisario tuyo que le hable tu palabra, Señor. Alguien que esté, oh Dios, ungido, Señor, por ti para esta misión específica, de modo que la señora Bertilda pueda recibir esa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, por todas las familias de Huile, las familias, Señor, de nuestro país, las familias de la iglesia cuadrangular de Callecú, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú te estés moviendo, trayendo vida, trayendo restauración, Señor, a cada familia, Señor, en este país. Dios, suple, Señor, para toda necesidad, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a estar despidiendo. Realmente yo quisiera poder estarlos viendo, no como ustedes me están viendo, no a través de una pantalla, pero gracias a Dios por la pantalla. Y bueno, que Dios les bendiga. Oramos para despedir. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, oh Dios, y que
muchos de los que están oyendo, Señor, puedan tener un encuentro transformador en sus vidas, Señor. De manera, Padre Santo, que todas aquellas cosas que están estorbando su andar, Señor, sean quitadas. Que cada uno, Señor, reciba esa palabra, esa promesa tuya, Señor, que marca el destino, que marca el camino, Señor, a seguir, y que les ayude a estar firmes, sabiendo, Señor, que hasta que esa palabra no se cumpla, Señor, sus vidas están guardadas por ti. Gracias te damos por todo, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús, y te entregamos, Señor, nuestras vidas. Amén. Dios bendiga a los hijos del Rey de Reyes. Dios les bendiga, hermanos.